Muy buenas noches con todos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Es para verles, hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es de sus hermosas vidas? Esperando que se encuentren muy bien. Ya vamos a conversar un poquito. Para mí, como siempre, ustedes ya saben, es un verdadero gusto y un placer que nos volvamos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de expresión oral y escrita. Y ahí vamos a seguir tratando y tocando los temas correspondientes am, a la materia, eh, que supongo ustedes ya deben haber revisado, así que vamos a ir verificando eso, ¿no? Ayer conversando un poquito más acerca de temas que nos conciernen en relación a este ámbito y que como ustedes ya se han dado cuenta son bastante importantes al momento de dirigirnos en forma específica al ámbito educativo y académico, ¿no? Así que siempre es importante saber y conocer este tipo de particulares. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Vamos a verles con energía, con predisposición, eso. Si no les veo cansados. Ya estamos acabando la semana. Mejor ahorita tienen que estar ya más activos, ¿no? Ya va a llegar el fin de semana para que puedan descansar, para que puedan recargar energías. Sí, también es importante en este tipo de entornos y ámbitos que nosotros vamos manejando de forma constante, ¿no? Muy bien. Creo que estamos bastantes. Se siguen conectando sus compañeros. Bueno, sí. Tomando en consideración, en primer lugar, algo esencial, muchachos. Ya nos encontramos en la semana número 10, ¿no es cierto? Como yo ya les había manifestado, este ciclo tiene una particularidad por circunstancias ajenas a nosotros. Está reducido una semana, por ende, nosotros en este parcial vamos a tener simplemente, este parcial, mejor dicho, tiene simplemente una duración de 15 semanas, ¿sí? Ya estamos cursando la semana número 10. Ustedes sabrán entender que ya nos estamos aproximando al punto culminante, en este caso al ciclo de nivelación, ¿sí? Esto resulta esencial que lo tengan en cuenta para que luego no existan sorpresas, ¿no? Para que incluso ustedes cuenten con el tiempo, la preparación y en este caso, con los créditos y las calificaciones necesarias para que puedan acceder y promoverse al siguiente nivel, ¿sí? Esto siempre es importantísimo que lo tengamos muy claro, ¿sí? En lo que a mí concierne, estén pilas de las actividades, ¿sí? Ya se los he recordado, pero nunca está de más que ustedes también cumplan, ¿no? Porque ya como les dije, yo en el primer parcial me llevé varias sorpresas y de hecho tenemos personas que están con notas bastante bajas, ¿no? Y son personas que se encuentran en este sentido en un estado de riesgo. Así que mejor, este mensaje de forma particular va dirigido a esas personas, ¿no? Con el único propósito de que luego no vayan a tener dificultades, problemáticas, quedar supletorios o Dios no quiera que pierdan el ciclo, ¿sí? Así que vamos poniéndonos las pilas en ese sentido y vamos siendo previsores, ¿no? Yo considero que siempre uno tiene que ser previsor. ¿Por qué? Porque al final y al fin y al cabo, nosotros vamos a cosechar lo que vamos sembrando, ¿no? Y en este sentido, las personas que cumplen obviamente van a tener buenas calificaciones, pero tenemos el contrapunto en el que las personas que no lo hagan, en este caso, no van a poder aprobar. ¿Sí? Bueno.
El día de hoy, muchachos, nosotros vamos a conversar eh, y vamos a intercambiar ideas, sobre todo, sobre los puntos que fueron el referente de análisis de la presente semana. Como ya es de su pleno conocimiento, en este sentido, la presente semana está destinada a tratar de forma directa sobre lo que compete al texto científico. ¿Sí? Un texto que tiene puntos bastante elementales dentro del entorno académico, porque ustedes siempre van a seguir familiarizándose y teniendo contacto con este tipo de textos por el mismo hecho de que ustedes están preparando en el ámbito universitario, en donde nosotros nos dedicamos incluso a la producción científica, ¿no? A la investigación, al desarrollo de este tipo de textos y que consideraría que todos y cada uno de ustedes, si no lo han hecho todavía, lo van a tener que llegar a hacer en algún momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de trabajos suelen ser los trabajos de grado, ¿no? Con el cual ustedes culminan, en este caso, una carrera, una profesión. Así que siempre es importante que ya vayan teniendo las cosas claras en relación a estos puntos. ¿Sí? Perfecto. Por eso mismo les pregunto, ¿qué es el texto científico para ustedes? ¿Qué es el texto científico para ustedes? A ver, vamos, Eli, dime. Sí, buenas noches, abogado. Para mí un texto científico vendría a ser como algo que ya está investigado o que ya está en una web. Y es decir, en una, sí, se podría decir en una web y de ahí nosotros ya podemos sacar algo que ya está comprobado. En una web. Vamos, bueno, vamos a ir intercambiando ideas, vamos a ir sosteniendo mejor los puntos. Dime, Alexandra. Buenas noches, abogado. Para mí es un documento con texto, obviamente, como dice, que tiene una sustentación por parte de personas que ya lo han estudiado y este puede ser tanto físico como digital, pero tiene una sustentación ya científica. Vamos aclarando a lo que refiere en este sentido el ámbito científico. A ver, Dani. Es un texto científico lo que nos deja ver algo ya refutado por los científicos, como puede ser algún tipo de experimento, como puede ser refutado ya con pruebas, diagnósticos, así. Exactamente. Dime, Nayeli. Buenas noches. Para mí son investigaciones que tienen como que su propósito de difundir sus descubrimientos o prácticas y que tienen también un lenguaje técnico. Ya, Daisy. Bueno, como dijo la compañera Daniela, es para documentar resultados más que nada, es de estudios, experimentos. Ya, Tatiana. Buenas noches, para mí contiene información como tal, pero que ya es basada en investigaciones, resultados. Exactamente, como lo mencionó Daniela, Nayeli, Daisy, Tatiana, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos hablando de textos científicos, muchachos, estamos hablando de textos que sostienen su contenido ya en una investigación. Dentro de esta investigación, a través de la aplicación, experimentación y obtención de resultados, ellos han llegado a verificar, ¿no es cierto? A comprobar. ¿Sí? Ciertas hipótesis o planteamientos realizados o desarrollados en relación al tópico que se ha investigado. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta algo. Este tipo de textos, por lo general, bueno, no por lo general, siempre están contenidos por datos objetivos, es decir, por datos que son reales, ¿sí? Por información verídica que ha sido debidamente comprobada, corroborada, verificada, ¿sí? Esto es lo que convierte a un texto en un texto científico, ¿sí? Un texto académico. ¿Qué entienden ustedes en este caso por un texto académico?
A ver, Daisy. Se ha quedado levantada la mano. Ahora me respondes. Tal vez tenga que Ah, ver con lo que son ensayos, monografías, ya, resúmenes, pienso yo. ya, gracias, Day. Lía. Buenas noches, sería es como un escrito por personas expertas. Ya, claro, exactamente. Vean, los textos académicos en este sentido vienen a ser los mismos textos que ustedes ya están llegando a desarrollar, incluso está en este ámbito, ¿no? En el ámbito académico. Pero no son comentarios o sustentaciones banales o sin sentido. En este caso, son desarrollos y producciones debidamente fundamentadas y con sustentos, en este caso ya también en un ámbito científico. Tal vez no tiene la misma complejidad que un artículo científico, ¿no? O una tesis o un texto con carácter científico, pero estos textos académicos también contienen información que es bastante relevante en el ámbito científico, ¿no? Son documentos que llegan a ser desarrollados en este caso también de manera oportuna, como lo manifiesto hasta en estas instancias, que si bien es cierto, permite presentar opiniones, pero tienen que estar sustentadas, ¿no? Ustedes en este caso ya han venido desarrollando pequeños trabajos que podrían tener carácter de académico, ustedes ya se van vinculando de forma mucho más específica a lo que refiere y a lo que trata en sí este tipo de tópicos. Nosotros debemos tomar en cuenta que cuando hablamos de los textos científicos, muchachos, estamos hablando sobre, en cierto ámbito, de la curiosidad humana. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a través de la curiosidad humana, en este caso, de lo que concierne y corresponde a un tópico en general, ¿no? El hombre desde que habita el mundo, ¿sí? Ha tratado de responder las preguntas relevantes de quién, dónde, cómo, cuándo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Incluso de tratar de entender los fenómenos que se llegan a desarrollar en su entorno, ¿verdad? Entonces, son puntos que son relevantes y en este caso la misma curiosidad que se mantiene hasta en la actualidad es la que nos permite a nosotros llegar a resolver problemáticas que aparecen o se presentan en el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. ¿Sí o no? Es importante la curiosidad del hombre para poder seguir desarrollando de forma progresiva descubrimientos. ¿Sí? Me manifestaban por ahí algo muy acertado. Los textos científicos ya contienen un nivel, un nivel de contenido bastante técnico, científico en relación al área o a la ciencia en la que se llega a desarrollar el trabajo de investigación. ¿Sí? ¿Creen ustedes que es importante este tipo de actualización de conocimientos? ¿Creen ustedes que es importante la actualización de conocimientos en el ámbito científico? A ver, Cristian. Sí, porque el mundo va cambiando, pues, y, o sea, no se mantiene estático, sino que va teniendo sus cambios como en todo, o sea, y nunca hay que quedarnos estáticos, ¿no? Siempre tratar de innovar, siempre tratar de estar al día con la tecnología y con todo. Ya, gracias, Cristian. A ver, Eli. Buenas noches, licenciado. Sí, es muy importante eso porque, como ya lo dijo el compañero, el mundo es cambiante y cada día los científicos están descubriendo más cosas, innovando, haciendo experimentos y así debería de ser, porque nada está estático, nada está fijo, nada está dicho. Y eso debemos tomarlo en cuenta, incluso a veces es algo que nos permite a nosotros hasta seguirnos desarrollando. Dime, Tati. Importante, ¿verdad? Porque por decir, en el ejemplo de la eh, ya hay muchos ahora, Casi no se te escucha, Tati.
Y les planteo un ejemplo, miren. Si el hombre hubiese sido conformista, recuerden, ustedes sí deben saber, ¿no? Y deben haber conocido las primeras computadoras como eran, ¿no? Las primeras computadoras eran gigantes, muchachos. La primera computadora ocupaba todo el tamaño de una habitación inmensa, ¿sí? ¿Ustedes creen que si nos hubiésemos conformado con este tipo de desarrollo, ahora ustedes estarían conectados tal vez en una laptop o incluso hasta en un celular a esta clase? Entonces sí se van dando cuenta de la importancia de la innovación, ¿no es cierto? Y en este sentido, de la permanencia y la actualización de descubrimientos. Entonces, son factores que son bastante importantes y que nosotros en este caso debemos tomarlos en cuenta. Y ustedes también en su momento van a tener que aplicarlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que desarrollar este tipo de actualizaciones y de investigaciones que permitan resolver o cubrir las necesidades del mundo actual. Ahora, si bien es cierto, alguien me manifestaba algo que en cierto punto está correcto. No me acuerdo quién, a ver, déjame verte. Ya te me perdiste. Pero alguien me manifestaba que estaba, Eliana era, que es algo que está publicado en la web. No necesariamente, ¿verdad? Porque nosotros en el internet, si entramos, podemos encontrar horrores y barbaridades, ¿verdad? Ya, entonces, no necesariamente tiene, con que esté publicado en la web es algo cierto, para nada. Pero ahora ustedes en la actualidad tienen mucha mayor facilidad que lo que teníamos nosotros en nuestra época. Imagínense, yo para investigar algo yo tenía que ir a una biblioteca física, pedir un libro sobre algún tema en particular, buscar de hoja en hoja a ver si encontraba lo que necesito, ¿sí o no? Ya. Pero en cambio ahora nosotros tenemos la facilidad, incluso a través de estos aparatitos, de entrar al buscador de Google y encontrar cualquier tipo de información, ¿sí o no? Y cuando hablamos de textos científicos de forma particular, es para conocimiento general de ustedes, tal vez si no lo sabían, en los repositorios de todas las universidades, ustedes cuando ingresen poniendo las palabras claves van a encontrar todas las investigaciones científicas desarrolladas por personas que en este sentido alcanzaron algún grado académico o que lo hicieron en calidad de estudiantes, ¿sí? Y ahí van a encontrar todas las investigaciones. Y esto es tan fácil ahora en la actualidad que ya como les digo, si ustedes se van al mismo repositorio de la universidad, ¿sí? Van a encontrar todas las investigaciones desarrolladas de la institución, subidas y cargadas ahí. Entonces, sí, es mucho más fácil en la actualidad acceder a esta información, ¿sí? Y de igual forma, este tipo de desarrollos tecnológicos sí nos permite tener un beneficio a nivel global, ¿sí? Porque puedo dar a conocer mi investigación a nivel mundial sin necesidad de estar recorriendo todo el mundo, ¿sí o no? Por el mismo hecho de lo que les acabo de manifestar. Nosotros estamos a un clic del mundo, muchachos, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Y este tipo de desarrollo de investigación es totalmente relevante. Dentro de este texto científico, nosotros contamos con ciertas características inherentes a él. Una de ellas es la claridad. ¿Qué entienden ustedes por la claridad? A ver, ¿por qué entienden ustedes como una característica del texto científico la claridad? A ver, Jimmy Robinson. La claridad de un texto científico sería el que sea fácil fácil de entender al lector o a la persona que está investigando sobre un tema. Fácil de entender lo que el editor o el escritor quiere expresar hacia hasta sería como como nosotros seríamos, ser de un leyente al científico, sería eso, la claridad que da el mensaje, más bien dicho. Eso es claro, ¿no es cierto, Robinson? En pocas palabras. Porque miren, muchas veces hay textos ambiguos, ¿no? Que se quedan como en la mitad.
como en gris, no es ni blanco ni negro y nos dejan en este caso con una idea confusa, ¿no es cierto? Los textos científicos en términos son claros. No tenemos duda alguna sobre lo que refiere o sobre lo que va a tratar, ¿sí? La precisión. ¿Qué entienden ustedes por precisión? A ver, Dani. Que el texto científico debe ser coherente y explícito con lo que explica y con los resultados de la investigación. Exactamente, ¿no es cierto? Cuando la Dani nos habla de explícito, muchachos, quiere decir que es directo, que es concreto, que no nos deja duda alguna, ¿sí o no? En este sentido, a esto se refiere la precisión, que nosotros en este caso tengamos incluso en otro sentido eh, objetividad, ¿sí? Que nosotros en este sentido, en este caso, seamos demasiado precisos y exactos sobre la información que estamos dando a transmitir. La verificabilidad. ¿Qué entienden ustedes por verificabilidad? Ver, vamos con Tati. Algo que sea verdadero, algo que Exactamente. se pueda comprobar. Dime, Daisy. Que todo dato tiene que ser comprobado o sustentado con fuentes reales científicas, o sea, Ya, confiables, perdón. ya, pero no brava. No soy A ver, brava. A ver, Franz. Que el contenido esté certificado con una marca que está verificada. Un Que sello, en no sé. este caso, justamente No lo me que acuerdo. me dice, ¿cierto? Que en este caso se ha sustentado por datos totalmente verídicos, ¿verdad? Reales, que hayan sido debidamente comprobados y demostrados, ¿sí? Esto es sustancial en este sentido también en los textos científicos. La universalidad. ¿Qué creen ustedes que es la universalidad? A ver, Dani. O la Daisy que dejó la Eh, mano de nuevo alzada. que el texto científico debe ser entendido en cualquier otra parte del mundo por otros científicos o investigadores. Pero a ver, explícate, explícales a tus compañeros. Yo te comprendo, ¿sí? Pero vamos a darles a entender de manera más clara a tus compañeros. A ver, Que podría ser que, como todos los científicos estudian una rama, ellos tienen que utilizar ese mismo lenguaje que les enseña. ya. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan la palabra lenguaje unívoco? Las palabras lenguaje unívoco. A ver, Robinson. Que no cambie el sentido, sea el diferente la lengua que utilice. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Ya? Un ejemplo práctico. Verán, puede cambiar en este sentido, como lo manifiesta Robinson, la lengua, ¿no es cierto? La traducción, cualquier cuestión por el estilo. Pero un embarazo es un embarazo aquí en Ecuador y es un embarazo en China, ¿no es cierto? Que en este sentido vendrá a ser un estado de gestación de una mujer, sí, que en su vientre, sí, en su útero tiene un óvulo fecundado. ¿Sí o no? Podría ser una conceptualización. Eso no va a cambiar a nivel mundial, ¿verdad? Y las personas que manejan y se desarrollan en este sentido, incluso en terminología mucho más técnica, llega a conocer y a dominar, en este caso, este tipo de lenguaje. Por eso, el lenguaje en este sentido profesional suele ser unívoco, porque es aplicado de manera general a nivel global. Pero para ello sí, la persona que lea o desarrolle este tipo de contenidos debe tener y conocer de manera profunda, pues, el ámbito y el área de estudio, ¿no? Y sobre el tema que está tratando. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no vamos a poder comprender. Y la objetividad. En este caso, ¿qué se les viene a la mente con objetividad?
Tiene mucha relación con algo de lo que hablamos ya. A ver, Cristian. Vendría a ser como cuando el texto es redactado con hechos reales. Exactamente, ¿no es cierto? Que en este sentido, muchachos, cuando nosotros escuchemos la objetividad, debemos tomar en cuenta que cuando somos objetivos estamos hablando de hechos reales, comprobados, verídicos, ¿sí? Que en este sentido incluso ya han sido valorados y analizados a través de técnicas y métodos técnicos científicos para obtener resultados, ¿sí? Aquí también forma parte lo que ya estábamos viendo del contenido con el que se llega a estructurar este tipo de textos, ¿sí? Entonces, siempre resulta esencial que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Nosotros cuando hablamos también de las características del lenguaje científico, podemos tomar en consideración que si bien es cierto, tiene mucha más complejidad que los textos regulares, ¿verdad? En este caso, ya se aplican y se utilizan conocimientos mucho más profundos en las diversas áreas o ramas de estudio, análisis de la investigación. ¿Qué entienden ustedes por complejidad? A ver, Emi. A ver, dígame, dígame. Daisy. La complejidad es la dificultad tal vez que presenta algún tema. Ya son O temas sea, como complejos, que, ¿verdad? digamos, o sea, claro, sobre prácticamente, digamos, sobre los conocimientos. Es como decir, yo visito médicos en el área genética. Para mí es Ya. muy complejo y fue muy complejo aprender todos estos temas para poder explicar a los médicos con palabras científicas y de que ellos me hablen de igual manera, para mí fue muy complejo. Ya, pero y excelente, mira Daisy, es algo novedoso. ¿A qué te dedicas tú? Soy visitadora a médicos. Ya, mira, entonces tú ya tienes un gran, eres un gran ejemplo en relación a lo que estábamos hablando, ¿no? De que la terminología en el ámbito específico, y en un área en particular, en tu caso en el campo médico, es bastante compleja, ¿no? Y como de igual manera en todas las ramas y profesiones que tenemos. Entonces, nosotros, siendo profesionales o expertos en alguna de estas áreas, debemos y aplicamos de forma permanente y frecuente terminología de alta complejidad, que de manera precisa la generalidad no va a comprender, por el mismo hecho de que carece de los conocimientos que forman parte de esta área, ¿sí? Entonces, muy bien, Daisy, chévere. La tendencia a la exactitud, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que es importante en este caso, como una característica del lenguaje científico, la tendencia a la exactitud? ¿Ve? Tiene mucha relación con lo que nos manifestaba Daisy también, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este sentido, el lenguaje científico se caracteriza en este particular por el léxico profesional de tecnicismos, que justamente lo que nos estaba acabando de manifestar Daisy, ¿no? ¿Por qué? Los tecnicismos son una forma de metalenguaje, es decir, es un idioma mucho más completo en relación a esa área de forma en particular, ¿sí? Es específica. Con ello se busca establecer correspondencia unívoca entre el significante y el significado en relación a estos discursos particulares. Y la objetividad, que en relación a lo que hemos tratado también, tiene una gran amplitud en estos ámbitos sobre lo que corresponde y se relaciona a estos temas, ¿no? Entonces, como podemos ver, incluso aquí hasta el ámbito del lenguaje, la comunicación, se vuelve mucho más complejo, ¿sí?
En este sentido, también tenemos nosotros varios tipos de textos, en este caso, que pueden ser un informe de investigación, un artículo científico, monografías, ponencias o ponencia, una tesina, una tesis, ¿sí? Un proyecto de investigación, un póster, ¿sí? Que forman parte de este tipo de textos científicos. Uno de los más usados en la actualidad es lo que refiere a un artículo científico. ¿Alguien sabe qué es un artículo científico? Emi, ¿quieres hablar? Porque no se te escuchaba. Ya estás con la mano levantada. ¿Alguien sabe qué es un artículo científico? ¿O alguien ya ha desarrollado un artículo científico? A ver, Daisy. Presenta los resultados de un estudio o tal vez de un experimento. Ya. Refiere a una investigación, ¿no es cierto? Y de igual manera, en este caso, tiene y contiene información totalmente relevante en relación a un punto particular e investigativo, ¿no? Lía, Para mí sería que es un texto académico que informa resultados de una investigación. bueno, verás que un artículo científico más que un texto académico es un texto en sí como la manifiesto, texto científico. Cuando hablamos nosotros de un texto científico, estamos hablando también de un planteamiento de hipótesis, experimentación y de obtención de resultados, ¿no? Que en este caso, si bien es cierto, tiene una extensión menor a una tesis, pero en sí contiene los mismos puntos que se llegan a aplicar, hasta la misma metodología, ¿sí? Que tienen un carácter bastante científico. Dime, Eli. Eli Salazar. Ya, para mí también es un artículo o un texto escrito que presenta que el propósito es comunicar nuevos conocimientos. Claro que sí, en este punto tienes toda la razón. Transmite conocimientos. Sofi, Buenas noches, Inge. Utiliza en este caso información sustentada que se pueda comprobar exactamente. con Bueno, lenguaje técnico. como lo habíamos visto ya, muchachos, cuando hablamos de textos científicos, aquí nosotros siempre vamos a hablar de este tipo de información. Objetiva, real, verídica, comprobada, ¿no es cierto? Verificada, ¿sí? A través de la cual nosotros llegamos a obtener resultados y que en este sentido también nos permiten llegar a sacar conclusiones y con ello soluciones a las problemáticas que se van a presentar. ¿Por qué les mencionaba de forma puntual el artículo científico? Porque ahora es uno de los métodos de graduación más utilizados y aplicados de forma general en los entornos incluso académicos, ¿sí? Por eso les manifestaba, no sé si ustedes ya han llegado a desarrollar algún tipo de artículo científico, de investigación o proyecto, o tal vez una tesis. Yo cuando estaba en el colegio, a mí me tocó hacer tesis para graduarme del colegio, ¿sí? Yo creo que hasta ahora debería ser ese un requisito para que se gradúen, de hecho, ¿sí? Porque ya es un claro ejemplo de este ámbito académico que se sigue desarrollando, ¿no? Y es sí, un artículo científico es como una tesis, pero un poco más resumida, ¿no? Incluso varía bastante en lo que refiere a la extensión. Pero en sí, el contenido permite transmitir conocimientos, desarrollos, ¿sí? Resultados a problemáticas que se llegan a presentar en nuestro entorno o en el escenario en el que nosotros nos llegamos a desenvolver. ¿Sí? Preguntas, dudas, todo está claro, todo está entendido. Dime, Robinson. Abogado, no sé si usted me podría indicar qué diferencia tiene entre texto científico y un artículo científico.
O sea, verás, en sí te lo resumo de forma más directa. El artículo científico es un texto científico. Forma parte de. Texto científico en sí es la definición más amplia de todo lo que corresponde a este tipo de textos, ¿sí? Por eso tomemos en consideración lo que les estaba manifestando. En este sentido, los tipos de textos científicos en este caso pueden ser informes de investigación, artículos científicos, monografías, exposiciones, tesis, tesinas, ¿sí? Todos estos son son textos científicos, ¿sí? De hecho, en sí el artículo científico viene a ser parte de, ¿sí? Y esto es importante. Y por eso mismo les decía, yo, mejor aquí, ¿sabes cuál hubiera sido la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre una tesis y un artículo científico, no? Porque en este caso viene a ser simplemente la estructura y la extensión. Pero en sí los dos presentan hipótesis, planteamientos, desarrollos, análisis, experimentación, resultados y valoraciones que nos permiten a nosotros llegar a obtener resultados objetivos reales sobre algún tipo de problemática que se ha planteado. Tomemos en cuenta algo importante. Los textos científicos siempre parten por lo general de una problemática, muchachos, o de un vacío, ¿sí? Y con el único propósito de llegar a obtener soluciones y respuestas para este tipo de problemáticas. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Preguntas, preguntas? Muy bien. Por el día de hoy, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.